Para esto, para este tema del tipo de cambio, hemos contactado a don Juan Muñoz, un colaborador de la Federación de larga data, y es licenciado en Estadística de la Universidad de Costa Rica y doctor en Economía de la Universidad Estatal de Ohio, y fue intendente de sus entidades financieras. En esta plataforma de FECOPSE hoy, que hemos invitado a mucha gente, que queremos, con lo coloquial que es don Juan, que hablemos un poco de las causas de la perturbación de la producción mundial, canales de distribución, precios de materias primas y los combustibles, el precio del dólar en el mundo, características de la economía costarricense y posibles explicaciones del comportamiento del tipo de cambio en Costa Rica y algunas previsiones de política en corto plazo. Así que con sumo placer presentamos a don Juan Muñoz. El auditorio es suyo, don Juan, y bienvenidas y bienvenidos todas las personas a estas actividades de FECOPS y su federación, agradeciéndole a don Ramsés, a don Dilson, a doña Raxel, la participación que tienen siempre con esto, y un saludo de Carlos Montero. Buenos días. Gracias, Buenos días, Carlos, y primero que todo un agradecimiento a ustedes por permitirme compartir mis opiniones, mi visión. En economía, pues todos tenemos a veces cosas muy diferentes en la cabeza, tanto para analizar como para recomendar. Sin embargo, aquí vamos viendo por las redes y por comentarios escritos también, que nos estamos alineando la mayoría, ¿verdad? Es un gusto volver a estar con ustedes aquí en FECOPSE. Es para mí un honor y un placer ver a tantos amigos conectados hoy. El tema es sustancialmente relevante. Hay que enfocarlo en un asunto más global. En alguna medida, el Banco Central tuvo sus deslices hace unos meses con su política. El presidente actual, el Rodrigo, pues cometió por ahí una pequeña imprudencia diciendo que no teníamos dólares suficientes. En fin, todo eso pues genera expectativas, genera ideas que no son las más convenientes. Y lo preocupante en alguna medida también son las soluciones que podríamos estar viendo para salir en el momento corto, en el corto plazo de los temores que tenemos. Dentro de la invitación que redactamos para esta charla, por ahí decimos que desde los años 70 y 80 no veíamos una situación económica como la que vemos hoy. ¿Ah? Y precisamente por favor, cierren micrófonos. Le cerraron el micrófono a don Juan Muñoz. Don Carlos. apagado. Ya, ahora sí, ya lo encendí otra vez. Ya lo encendí. Bueno, les decía que hoy el Banco Mundial dio una opinión que salió en el New York Times, que nos decía que nos estamos adentrando a lo que pasó en los años 70 y buena parte de los 80. Los que tenemos canas, bueno, yo ya no tengo ni canas, los que tenemos alguna edad ya acumulada, vamos a recordar que los 80 fueron años muy difíciles en la economía costarricense en particular, y en mucho fue también por decisiones internas de política un poco equivocadas, y también por un entorno internacional. De hecho, la crisis de los 80s y de los 70s, porque también la hubo, se comenzó a gestar a partir de la guerra de Vietnam y de la anterior guerra de Corea. Entonces, Estados Unidos tenía un problema seriosísimo con sus finanzas públicas y con sus finanzas internacionales, y a todos nos estalló. Cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da pulmonía, así de simple. ¿Ah? Y ahora estamos en un ambiente similar, con respuestas que no se ven tan claras, tanto en el campo diplomático para ver cómo se detiene la guerra en Ucrania, como en el campo económico. No se ven tan claras. Y eso es lo que vamos a repasar hoy. El asunto está en que no se le ve una solución inmediata. Incluso la inflación en Estados Unidos, que es un poco más elevada que la que tenemos nosotros, anda rondando el 8%, la de nosotros anda por 7%. Los expertos estadounidenses dicen que probablemente en 2 años podría llegar a 4 si se aplican medidas correctivas. Y las medidas correctivas para detener la inflación, lamentablemente,
postran el crecimiento económico. Entonces, ahí hay un dilema muy grande que no se sabe cómo se va a solucionar. Es muy difícil estar pensando en controlar la inflación sin subir las tasas de interés, es decir, mediante controles de precios, eso puede ser peor, porque eso no apaga la inflación realmente, y a la vez, sí, subamos la tasa de interés, pero la economía se resiente. Todo eso lo estamos viendo a futuro. Lo que sí pareciera en que hay consenso no es en la receta, es en el diagnóstico. Estamos adentrándonos en un tema que llamamos shock, una perturbación de producción. Pocas veces en el mundo hemos visto un shock de oferta, así lo llamamos en economía, una perturbación de oferta. Probablemente antes de esta que estamos viviendo hoy en día, ya la vamos a repasar, la anterior fue la Segunda Guerra Mundial y previa a esa la Gran Depresión de los años 29 y 30. Entonces, como economistas estamos un poco amarrados con las herramientas para acelerar la producción. Y mientras no tengamos un gobierno, digámoslo así, que se preste para portarse bien, y Estados Unidos, el gobierno federal se ha portado muy mal, pues está difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí entre manos para que ustedes se vayan posicionando en el tema? Primero que todo, desde marzo del 2020 el planeta se cerró a la economía, ¿verdad? Cerramos negocios, cerramos actividades, nadie se podía movilizar y eso sencillamente lo que hace, primero que todo, es destruir el capital para producir. Cerraron empresas, probablemente tuvieron que liquidarlas y eso significa destruir capital y el capital pues es la base del crecimiento, porque sin capital, pues uno como ser humano puede seguir trabajando, pero probablemente la productividad individual vaya bajando porque no tenemos esa eficiencia que nos pueden dar las máquinas, el crédito y otras cosas. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos ese tema, no nos hemos recuperado de ahí. Súmenle a eso que todavía China está cerrando ciudades. Shanghai ya tiene más de un mes de estar cerrado. Shanghai es un centro financiero que moviliza miles de millones de dólares al día y está cerrado. Todo eso lastima y en buena medida la perturbación de producción nos la originó China, no solo porque detuvieron su producción, sino por otros temas de logística que ya los vamos a mencionar a continuación. Bueno, la pandemia todavía sigue pasando factura. Y no solamente la lamentable factura de contagios y muertes, sino el hecho de que, a excepción de Estados Unidos, que registra una tasa de desempleo muy baja, se las puedo explicar por qué. Todos los países del mundo tienen desempleo alto. Entonces, no somos la excepción, no lo somos, pero ya nuestros problemas económicos vienen arrastrándose más o menos desde hace unos 15 años por allá, ¿verdad? También nos estamos enfrentando a la interrupción de los canales de distribución. En una visión local y pequeñita, nada más recuerde las veces en que Nicaragua nos cierra Peñas Blancas y ya no puede haber transporte de mercancías para el resto de Centroamérica. Bueno, eso es lo que está sucediendo también con otros países. Ahora ya Rusia está cerrando los gasoductos que transportan energía a Europa. Europa ya dice que no va a pedirle que los abra, sino que van a buscar su energía sustituta. Esta interrupción de los canales de distribución lo que hace, al igual que nos pasó con los cierres de la economía, es aumentar los costos para los consumidores y para los productores. Y aquí estamos pagando ese aumento de costos. Que nos cierren los canales de distribución significa que no podemos transportar mercancías. Así de simple, no podemos. Y cuesta mucho. Solo para darles un ejemplo con el que sigue. Contenedores retenidos en puertos chinos. Estos contenedores transportan miles, bueno, los barcos, transportan miles de contenedores en un solo viaje. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa? Que los grandes barcos que pueden transportar 20,000, 30,000 contenedores, pues están parados en China. China está cerrada siempre. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Que
El transporte mundial marítimo ha tenido que descansar sobre contenedores pequeños. Y claro, el costo es mucho más elevado porque tiene que hacer varios viajes. Costa Rica, aunque ustedes no me lo crean, se ha beneficiado un poquito de los contenedores y de la interrupción de los canales de distribución. Lamentablemente no tenemos una cifra exacta o visible de cómo se ha beneficiado, pero resulta que ante esta interrupción de los canales y de los contenedores, empresas estadounidenses principalmente ubicadas en Asia Oriental, Indochina, China y Taiwán, han preferido moverse a la zona mesoamericana. ¿Por qué? Porque el mercado estadounidense está mucho más cerca de nosotros que de China, de Vietnam, Tailandia, Camboya. ¿Ah? Entonces, bueno, se han traído empresas para acá. Y Intel fue una de esas. Trasladó toda su operación de Vietnam para acá. ¿Por qué? Porque el viaje es más rápido, es más corto y sale relativamente más barato. O sea, algo tenemos, pero ya eso está aumentando los costos y los costos se traducen en aumento de precios. Solo para darles otro ejemplo, hay ya importadoras, empresas importadoras de automóviles aquí en Costa Rica que tardan 3, 4 meses para entregar un automóvil porque los que llegan son pocos, no caben todos en un contenedor. Entonces, ahí tenemos entregas dilatadas, en este caso automóviles, y como todo eso, en otras cosas, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos hay una crisis porque no hay fórmula para alimentar bebés. ¿Ah? Ahí hubo un problema de insumos, de canales de distribución, no hay fórmulas. Entonces, bueno, el mundo entero está padeciendo algo. ¿Ah? Aterrizando aquí en Costa Rica, nuestra política monetaria ha sido muy laxa y realmente cuando uno habla de aumentos de precios, tiene que tener claro que una cosa es un aumento de precios por costos, combustibles, materias importadas, por ejemplo, que aumentan el costo de vida, y otra cosa es el aumento de precios por la inflación. Tenemos la mezcla de ambas en el índice de precios al consumidor. Hace como 2 años, año y medio, el Banco Central abrió la facilidad crediticia de 700.000 millones de colones para financiar a las empresas que requerían liquidez y salir a flote con el problema que les generó la pandemia. Bueno, pero es que también, y a esos varios economistas se los hicimos ver al Banco Central, ¿para qué va a tirar toda esa cantidad de dinero si no hay demanda de crédito? Y ustedes que están en cooperativas de ahorro y crédito se pueden dar cuenta que no hay demanda de crédito, está apagada. Entonces, ¿para qué vamos a sacar esa cantidad de dinero? Bueno, el Banco Central la sacó y los bancos no colocaron todo eso. Lo que hicieron fue comprar bonos del gobierno. Y eso tuvo un efecto inflacionario, que lo estamos viendo hoy en día también, y a la vez mantuvo las tasas de interés bajas por el exceso de liquidez. Claro, entonces con tasas de interés bajas, exceso de liquidez, los costos de importación, ahí ya tenemos el índice de precios en más del 7% creciendo anualmente. ¿Ah? Bueno, al banco tal vez se le hizo tarde cerrar esa inyección de dinero y comenzar a subir de a poco, aunque fuera de a poco, las tasas de interés. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras el Banco Central tomaba la decisión de subir las tasas de interés, que lo hizo de a poquitos, con todo el resto de la economía, bueno, sencillamente la demanda de crédito se quedó ahí, no despegó la demanda de consumo, ni tampoco despegó la oferta de producción, pero sucedió algo interesante, y es el hecho de que con tasas de interés en colones tan altas y una inflación tan bajas, quiero decir, y una inflación relativamente creciente, resulta que invertir en colones, depósitos a plazo, de ahorro, lo que fuera, invertir en colones nos daba rendimientos negativos hasta la fecha. Están las tasas de interés más bajas que la tasa de inflación. Entonces, ¿qué hizo la gente? Comenzar a ver en dónde buscaban un mayor rendimiento. ¿Y quiénes fueron los primeros que se apuntaron a buscar rendimientos altos?
Bueno, desde hace varios meses las operadoras de pensiones que se fueron al exterior a comprar inversiones. ¿Y eso qué significa internamente? Que esas operadoras de pensiones buscaban dólares para comprar títulos del exterior porque redituaban mejor y con pérdidas en colones, pues nosotros mismos estaríamos pagando las consecuencias de una pensión de menor rendimiento o incluso negativo. Bueno, las operadoras hace unos meses con esa estrategia, que es válida, comenzaron a presionar el mercado cambiario y a presionar el tipo de cambio hacia arriba. Y claro, el Banco Central, antes de que llegara el nuevo presidente, Roger, pues lo que hacía era de vez en cuando meter dólares para estabilizarlo, pero un banco central no puede permanecer en eso indefinidamente. ¿Ah? Y ya tuvo que dejar que el tipo de cambio se ajustara. Y claro, cuando comenzaba a subir el tipo de cambio, presionado por una mayor demanda, pues sencillamente la gente que sabe de inversiones veía que las tasas de interés en colones ya eran negativas en términos reales, comenzó a buscar dólares para sacar un mayor provecho y el tipo de cambio pues se presionó todavía más. Y claro, el asunto eh, es complicado porque no solamente la demanda interna de dólares ha hecho que el tipo de cambio se depreciara en 20% anualizado en cuestión de días, sino que también se comenzaron a sumar otros costos de importación. El aumento en los precios de los combustibles nos ha duplicado en un año la factura petrolera. Y claro, eso es una mayor demanda de dólares de nosotros por combustible. Y bueno, el Banco Central tiene que salir al mercado a reponer los dólares que le vende a Recope. Y no lo ha hecho últimamente. Entonces, claro, la presión es elevada. ¿Y por qué? Porque de una factura petrolera de 1.100 millones, ahora tenemos una factura petrolera de más de 2.000 millones. A eso, sumémosle el desabastecimiento de granos que ha impulsado el aumento de precios de alimentos básicos. Y eso, en buena medida, explicado por la guerra de Ucrania, que es un granero mundial. Y claro, ya los rusos le están destruyendo campos, le están destruyendo su capital de producción. Bueno, los precios van para arriba. Vean qué clase de tormenta tenemos en este momento. ¿Ah? Y honestamente, no hay autoridad en un país tan pequeñito como Costa Rica y prácticamente ningún otro como para retener esto, detenerlo. ¿Ah? Aquí, lo que puede haber son medidas de alivio temporales, pero no hay una solución de mediano plazo que nos diga vamos a volver a crecer. Entonces, bueno, hay que buscar otras vías para frenar el aumento de costos, pero está complicado. ¿Ah? ¿Y qué es lo que podemos ver para que ustedes tengan una idea? Este es la cotización del barril de petróleo en Nueva York, del petróleo West Texas Light, una cosa por ahí, con cierre al viernes pasado. No lo actualicé ayer, pero bueno, ese es el cierre al viernes pasado, muy reciente. Vean ustedes cómo ha crecido este precio. Ahora, por aquí, en diciembre de 2003, hace poquito más de un año, pues se alcanzó un mínimo como de $60 el barril. Hoy en día ya está en $120 el barril. ¿Ah? Y claro, aquí cómo podemos estabilizar esto. Bueno, básicamente que los países exportadores de petróleo, si lo tienen a bien, aumenten la producción. Y eso todavía no se ha decidido. Que Estados Unidos, que es el mayor consumidor de combustible junto con China, los dos, pero en el caso de Estados Unidos, que libere las reservas de petróleo que tiene, aunque se lleve un tiempo procesarlo y convertirlo en gasolina, pero al final de cuentas, estos señores pasar en un año de 60 a 120, sencillamente nos duplicó a nosotros la factura petrolera, como se duplicó también el precio. Y si es por buscar soluciones más baratas, pues está difícil porque los precios a futuro también están complicados, ¿ah? Siguen altos. Entonces vean que aquí hay una justificación, ¿verdad? Como bien lo dice el actual presidente del Banco Central, son factores externos que tenemos que apechugar, ¿de acuerdo? Perdón. Ese es en cuanto al tema del petróleo, señores, pero también podemos verlo aquí. Este es el costo
del transporte de contenedores. Esos costos marítimos. Imagínense en un barcote lleno de contenedores que llegue a Moín. Bueno, este es el costo. Imagínense que vamos a ver dónde estaba este punto de aquí, que es un mínimo, fue hace un año, más o menos, abril, mayo del 21. Estaba como entre 5,000 y sí, alrededor de $5,000 estaba. A finales del año pasado se había duplicado. $10,000. Ahora tiene una inflexión a la baja. De acuerdo, ya tal vez esté estabilizando y se estén liberando contenedores. O bien el hecho de que ahora la mayoría de los contenedores llegan a Estados Unidos en rutas más cortas, pero aún así estamos rondando los $8,000. Y eso significa un montón de dinero. Y este es un contenedor pequeño. Cuando son los contenedores grandes, el viaje anda como en $20,000. ¿De acuerdo? Pero son poquitos los que circulan alrededor del mundo que sean enormes. De esos que uno dice, tengo ahorros y tengo economías porque transporto un montón de contenedores en un solo barco. Pero vean que esta situación lo que hace es aumentar el costo de los fletes y el costo de los fletes lo pagamos nosotros. Ya cuando se interna la mercadería importada, al igual que cuando nosotros exportamos. Es la misma situación. Sin embargo, bueno, aquí tenemos un efecto de la pandemia. China retuvo contenedores, cerró puertos y aquí estamos pagando. Bueno, aquí tenemos otra explicación de por qué estamos viviendo una situación de aumentos de precios y esa es otra que nosotros como país, al igual que la mayoría de los países del mundo, no podemos resolver. Para que ustedes sigan viendo información y se vayan ubicando, este es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Lo que hice fue copiarla y pegarla para que ustedes vean cómo funciona, ¿verdad? Pero aquí tenemos el precio internacional por tonelada del maíz. Bueno, aquí tuvimos hace un año un mínimo. Aquí venía cayendo hace un año. ¿Qué pasó ahora? Un año después, ya sencillamente aumentaron a lo loco, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos un problema serio, ¿verdad? Vean, por ejemplo, para abril del 2022, el precio de la tonelada puesto en el Golfo de México, el precio de la tonelada del maíz amarillo, estaba cotizado en $348.15 esa tonelada. Y se espera que abril del año entrante aumente 31% el precio. Qué interesante, ¿verdad? El maíz de Argentina, precio FOB, que es sin fletes, cotizaba en abril $315 la tonelada. Ahora se prevé que en un año aumente en 24%. Y el precio del maíz brasileño, estos son los mayores productores de maíz en el continente, estaba en $356 la tonelada. Se espera que ese maíz aumente en casi 24%. Es decir, dentro de un año las tortillas serán de oro. La de menos va a servir ponerse una microempresa de producción de maíz, en la de tortillas, quiero decir. Pero bueno, este es alimento básico de toda América Latina y de buena parte de los países de África, no tanto de Asia, pero es un grano que es indispensable para nuestra dieta y vean cómo ha aumentado el precio. En la de menos los tamalitos de cerdo vamos a tener que hacerlo con otra vaina. Bueno, este es el comportamiento de los precios del maíz. Vean los del trigo. Todas las harinas, el pan, todo lo que se hace con trigo y todas esas vainas. Bueno, también en julio del año pasado, es más, desde antes, comenzó una tendencia alcista, más o menos desde enero del 21, febrero del 21, y hoy en día, vean los niveles que tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el precio cotizado el 22 de abril, que es el último dato que publicó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos? Bueno, el maíz de rojo duro de Estados Unidos, puesto en los puertos del Golfo, allá en Mobile, Alabama, la tonelada en $500 y dentro de un año se espera que aumente 78. El trigo de Francia, de la Unión Europea, $433, se espera que aumenta 58.7. El trigo de Australia,
En 396 se espera que aumente 45%. Y el trigo canadiense que cotizó a 468 se espera que aumente 54%. ¿Ah? Bueno, aquí tenemos entonces que es muy probable que dentro de un año tengamos la harina más cara y eso significa lo más básico del consumo del costarricense, el pan. ¿Ah? Entonces, bueno, ni modo, vamos a tener que ver qué se hace, ¿verdad? Pero en buena medida, esto es no porque falló la producción, sino en buena medida porque hay un país que está produciendo menos, que es Ucrania. Y a esto se le junta el costo del transporte. Entonces, aquí hay varios elementos que explican lo del maíz y lo del trigo, al igual que el arroz. ¿Ah? Más bien el arroz pues viene decayendo, hay más área sembrada y uno esperaría que estos precios vayan cayendo, excepto este, ¿verdad? El de grano largo de Estados Unidos, pero Tailandia, Vietnam, India, pues sí, pareciera que van a tener una producción un poco más alta y uno esperaría entonces que disminuyeran los precios. Cuando nosotros importamos arroz, cuando nos permite con arroz importar arroz, pues viene de todos estos países también. ¿Ah? Bueno, entonces, en al menos aquí vamos a tener algo más flojo en cuanto a precios, pero la idea es que ustedes vean cómo se viene moviendo lo más importante del comercio internacional, la alimentación. Y sí, ahí tenemos costos elevados en este momento. ¿Ah? Ahí tenemos ese problema. Eso se ha traducido en algo muy interesante que usualmente lo pasamos de alto, pero que vale la pena tenerlo presente. Generalmente, cuando hay crisis económicas mundiales, los inversionistas buscan refugio en el dólar de los Estados Unidos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la moneda de reserva internacional. Nadie le tiene miedo a invertir al dólar. Si no, veámoslo aquí en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? Bueno, se nos juntaron las ganas de comer con el hambre, porque no solamente el tema de los canales de distribución, de los contenedores, de la inyección monetaria del Banco Central y la reacción tardía a las tasas de interés, los precios de insumos, sino que ahora el dólar está más caro en todo el planeta, más caro. Esta es la cotización del dólar frente al euro. Ah, entonces, junio del 2021, el 3 de junio del 2021, el primer dato a la izquierda, estaba en 1.22 y medio dólares por euro, 1.22 y medio. ¿Ah? Esa era la cotización. Desde exactamente hace un año hasta hoy, el euro se ha depreciado. ¿Qué significa eso? Que se dan menos dólares por euro. Y la última cifra también, en este caso, ahí dice mayo 27, pero es más reciente, está como en $1.10. Que caiga de 1.22 a $1.10 en un mercado como este es una depreciación considerablemente alta. Entonces, claro, el dólar se ha fortalecido. Eso significa que nos sale más caro a todos en el mundo comprar dólares. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del euro. Se ha desvanecido paulatinamente. Y claro, los mercados cambiarios internacionales tienen auges y tienen caídas. Probablemente dentro de unos meses tal vez veamos un cambio sustancial, pero eso va a depender de las condiciones en las que estemos. Todo pareciera indicar que este deslizamiento de los tipos de cambio que han fortalecido al dólar se va a mantener por un rato más, al menos que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, haga algo, pero más bien lo que está haciendo es aumentando tasas. Y vean qué interesante. Si el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva, aumenta tasas, como lo ha venido haciendo, y no de a poco, son brinquitos grandes, probablemente a los inversionistas les va a atraer la idea de invertir en dólares, porque tienen tasas de interés más altas. Y dependiendo de la expectativa que tengan del tipo de cambio, podrían estar visualizando ganancias.
Entonces, en ese ambiente, ¿qué es lo que se está observando? Pues hay una mayor demanda de dólares para meterlos en instrumentos financieros de los Estados Unidos. ¿Ah? Es increíble, el dólar, aún cuando sea Estados Unidos uno de los responsables de la crisis, como hace 13 años, 15 años, perdón, siempre se fortaleció el dólar. Y el tema no solamente frente al euro. Ustedes pueden ver que la libra esterlina tiene exactamente la misma. ¿Ah? Claro que la libra esterlina es una moneda, no es ni siquiera transacción, que la verdad, la mayoría de las transacciones se hacen en euros y en dólares, pero es una moneda fuerte, es una moneda que funciona de reserva también. Hace un año el precio estaba como en 1,43 dólares por libra y hoy en día está como en 1,30. Bueno, o más abajo, 1,27. Señores, eso lo que significa es que también se ha devaluado y si vemos todas las demás que podría a uno interesarle, se han devaluado. ¿Ah? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, este es el tipo de cambio de nosotros en Monex. Si el tipo de cambio en el mundo está haciendo que el dólar estadounidense se aprecie, que sea más caro, ¿qué ganamos nosotros? Tratando de detener el mercado mundial e inyectando un montón de dólares que al final se pueden agotar y ahí sí ya la perdimos toda. Hay que dejar ajustarse el tipo de cambio a las nuevas circunstancias. Uno no puede ir, especialmente una economía tan pequeñita como la nuestra, contra la corriente internacional. ¿Ah? No nos podemos aislar de eso porque nos va a salir más caro, ya vamos a verlo. Pero aquí puse algo interesante, ¿verdad? Esta rayita punteada que está aquí marca el día en el que el presidente Rodrigo Chávez dijo que la administración anterior lo había dejado sin dólares por gastarlos tratando de intervenir en el mercado cambiario. Entonces, ¿qué pasó el día siguiente? Que ustedes lo pueden ver en los reportes del Banco Central, el dólar en las ventanillas de los bancos aumentó considerablemente. ¿Ah? Y bueno, este es Monex, ya venía aumentando, pero el de ventanilla aumentó y dio ahí unos brinquitos muy importantes. Bueno, si sale el presidente de la República a decir que el Banco Central se quedó sin dólares y que la anterior administración había gastado más de 2.000 millones de dólares sosteniendo el tipo de cambio, pues bueno, el mensaje que le envía eso a la gente que invierte y que sabe de estas cosas es vaya y compre dólares, porque ya se agotan. Tuvo que salir el presidente del Banco Central, recién nominado, recién nombrado, a desmentirlo. Bueno, eso no se hace. Sí, eso fue una imprudencia de Rodrigo, una imprudencia. El tipo de cambio se mueve, es probablemente el precio más nervioso de todas las economías, especialmente viniendo de la máxima autoridad del país. Bueno, el punto está en que no se detiene. El Banco Central sigue anunciando que se va a endeudar. Eso hay que verlo con pinzas, lo vamos a comentar al final, porque puede ser que en el corto plazo funcione, pero en el largo plazo no es viable, ya lo vamos a hablar, y tal vez ya se pueda calmar un poquito el mercado cambiario, pero aquí recordemos que hubo un tema, ¿verdad? Y todo este aumento tan fuerte que tenemos del tipo de cambio desde hace 2 años, básicamente son las operadoras de pensiones buscando dólares y a eso sumémosle desde hace un año más o menos, un poquito más, todo el tema que hemos hablado del comercio internacional y las interrupciones que hemos tenido. ¿Ah? Pero que esto disminuya puede ser como ha sucedido ya ayer que disminuyó como 3, 4 colones, pero aún así es difícil que caiga dadas las circunstancias de nosotros y las condiciones del mercado internacional. Y lamentablemente, tal vez algunos de ustedes quiera preguntarme en dónde va a estar el tipo de cambio en diciembre. Bueno, lo cierto es que eso es muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, en el programa económico del Banco Central, que se presentó en enero, el tipo de cambio que se estaba previendo para el 2022 iba a fluctuar entre 650 y 660. Bueno, ya llegó a 695, a casi 700. Es imprevisible porque la verdad todos los días
Suceden cosas nuevas en el mundo, acá, y es complicado. ¿Ah? Es complicado tener una idea. Lo que sí puede decir uno es que la presión para que el tipo de cambio aquí en otros países tenga una depreciación es fuerte. Ahí seguimos con eso. ¿Ah? ¿Cómo quitar eso? ¿Cómo destaquearlo? Bueno, son medidas para reanimar la producción y eso significa bajar los costos. Y los costos, la verdad, no se ven muy bien a futuro, al menos que los países productores de petróleo decidan producir más y comenzamos a aflojar la presión de costos de producción. Este es nuestro tipo de cambio. Recuerden que el de ventanilla va siempre un poquito más arriba, porque Monex es el mercado mayorista. ¿Ah? Entonces, para ustedes, si les gusta leer esto, métanse en la página web donde están las cuentas corrientes de ustedes o en algún banco y comienzan a ver por dónde anda ese tipo de cambio. ¿Ah? Al final de cuentas, esto también trae un beneficio colateral y un daño colateral. El beneficio colateral es para los exportadores. Están haciendo clavos de oro ahora. Y el daño colateral es para todos nosotros, ¿verdad? Vean ya por dónde anda el precio del combustible y en buena medida es no solamente el impuesto único, sino el dólar también, igual que con muchos precios de productos importados. ¿Ah? Ahí tenemos nuestras reservas internacionales. La gran discusión del presidente Chávez en los medios de comunicación, sí, han disminuido. Claro que tuvimos por allá un aumento importante de más cuando llegaron a 9,000 y algo de millones de dólares. Pero tenemos que tener claro también que aquí hubo varias decisiones importantes y una de ellas fue el endeudamiento que hizo el Banco Central con el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, que aumentó la posición en 1,000 millones. Bueno, el FLAR fue cancelado después, rapidito, porque lo cierto del caso es que no era tan agradable el asunto, ¿verdad? Pero sí ha habido una tendencia a la disminución. Y aquí, pues, es el tema de la pandemia. Básicamente detuvo todo el flujo de importaciones y de exportaciones del planeta. Se detuvo también un poquito la inversión extranjera directa porque ya no se podía salir del país para instalarse en otro. Entonces, claro, nosotros que dependemos tanto de esos ingresos, incluido el turismo, que se cerró, bueno, lo cierto es que pasaron factura. Ahora, el tema de la intervención, hagamos los siguientes números. Y ustedes podrán recordar que cuando se discutía la firma del convenio con el Fondo Monetario, algunos economistas decían que por qué no usábamos las reservas internacionales, que eran excesivas en el Banco Central, para que el gobierno se financiara. Ese es un enano de otro circo. Sin embargo, bueno, esa medida nunca fue prudente y yo no sé por qué estos economistas salieron con eso. Por una razón, las reservas de dólares en el Banco Central no son del Banco Central, son nuestras, son de la nación. Y ahí hay encajes de los depósitos en dólares. Por ejemplo, están los depósitos en dólares del gobierno central. Eso no le corresponde al Banco Central. El margen de reservas propias del banco, si se les puede llamar así, pues también nos pertenece. ¿Ah? Si nosotros queremos dólares, vamos y el Banco Central está en la obligación de darnos los dólares. Eso por ley. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Para qué son entonces las reservas internacionales? Eso es una discusión interesante. ¿Ah? Cuando el presidente Chávez nos dijo hace unos días que lo dejaron sin reservas, porque la anterior administración se gastó más de 2,000 millones de dólares interviniendo el mercado. Bueno, esa es una de las funciones de las reservas del banco, tratar de estabilizarlo, comprando o vendiendo dólares en el mercado cambiario. Yo veo la crítica de Rodrigo en el sentido de que no le dejaron dólares para intervenir también. Bueno, y sí, el Banco Central tiene dólares. Lo que pasa es que hay que cuidarlos. ¿Por qué? Porque esto no pareciera que se va a detener en el corto plazo. Toda la situación mundial de la economía
pinta más de largo y mediano plazo. Y como dijo el Banco Mundial en esa publicación que les mencioné, esto se ve como estanflación. Así se le conoce el término en economía, como nos sucedió en los 70s y 80s. Estanflación, es decir, la economía no crece, pero tenemos inflación alta. Y pareciera que vamos para allá. Ahora, el tema de todo esto es hasta dónde puede el Banco Central estar interviniendo si el tipo de cambio tiene presión externa, incluso de depreciación. Bueno, ahí están las intervenciones del banco. Sí, aquí ustedes pueden ver que allá a finales del 2018 teníamos una presión de devaluación fuerte. El Banco Central intervino y inyectó. Incluso llegó a inyectar más de 45 millones de dólares en un día. Bueno, esto es una intervención que fue la que criticó el presidente junto con esta otra. Bueno, pero es que ¿para qué están entonces las reservas? Para atesorarlas. Las reservas a veces se tienen que usar cuando uno cree que el fenómeno es transitorio. Y aquí los economistas tenemos un problema. ¿Ah? Cuando uno detecta cambios importantes en algunas variables de la economía, uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer el diagnóstico, porque esos cambios podrían ser transitorios, en cuyo caso uno puede intervenir con instrumentos de política desde el Banco Central o desde el Ministerio de Hacienda y tratar de mantener cierta estabilidad cuando uno cree que son transitorios. Pero cuando uno ya comienza a ver que son permanentes y de más largo plazo, deje que la economía se ajuste. ¿Por qué? Porque es como gastar pólvora en sopilotes. ¿Ah? Nada vamos a lograr quemando las reservas si todo el planeta está devaluándose frente al dólar. Bueno, vamos a tener que seguirlo. No hay otra. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos sin reservas, y eso nos pasó en el año 1981, y el tipo de cambio en la calle pasó de 9, 15 pesos por dólar a 60. Ya está, si nos quedamos sin reservas, el tipo de cambio aumentará demasiado. Entonces hay que llevarla piano, piano lontano, dicen en italiano, ¿verdad? Viendo a ver cómo se desarrolla, pero esto sí se ve que sea de largo plazo. Y como verán ustedes, ya a finales, inicios de mayo, pues sí, tuvimos intervenciones altas. Ya el banco ha seguido interviniendo, pero cada vez menos porque tiene que medir cuánto realmente puede sostener de reservas. ¿Ah? Y yo ahí tengo mi opinión personal y déjenme comentarles, el presidente y yo, así que también con muchos compañeros ticos, fuimos estudiantes de Ohio State University, donde él estudió. Y bueno, lo cierto del caso es que yo en lo personal considero que fue un comentario desacertado el de Rodrigo, decir que no tenía reservas, ¿ah? Porque eso sencillamente es exacerbar la demanda de dólares. Ya no lo volvió a mencionar, salió el presidente del Banco Central, esperemos que las cosas se aflojen. Pero sí, tenemos presiones de devaluación. Aquí la pregunta es si el Banco Central va a intervenir y por qué. Y claro, el por qué es esto transitorio. Tal vez a partir de las declaraciones de Rodrigo, sí, calmemos el mercado, pero lo demás, que es todo el aumento de los costos y la devaluación del dólar, eso se ve más permanente. Entonces, hay que saber más o menos cómo gastar el dinero. ¿Ah? Y aquí tenemos probablemente el tema más importante de por qué internamente estamos teniendo una fuga de dólares, no solo por los factores externos. La línea roja son las tasas, es la tasa de interés básica y como ustedes podrán ver, viene decayendo de una manera fuerte desde el 19. ¿Ah? Aquí allá por mayo, junio del 19 alcanzó un máximo como de 6,5. El mínimo podría estar por aquí, finales del año pasado en 3 y algo, y ahora se ha mantenido. Qué interesante. Aquí hay dos cosas que son importantes que ustedes vean. ¿Ah? Primero que todo, la tasa de inflación viene acelerándose desde hace rato. Acelerándose. Tuvimos una inflación negativa ya por julio del 20, hace 2 años, pero de ahí en adelante esta vaina
ha crecido bastante al punto de que hoy está en 7.10%. ¿Ah? Mientras que las tasas de los depósitos que se reflejan en la tasa básica está muy por debajo. Vean que la inflación, digámoslo así en términos redondos, 7%. Y la tasa básica en 3 y algo. ¿Ah? Bueno, resulta que ya son tasas negativas. Si a esta tasa le quito la inflación, mejor saco mi dinero, los depósitos en colones y busco otro tipo de rentabilidad. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo valor. Ah, y eso es pérdida de capital también para todos nosotros que tenemos alguna inversión bancaria. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que este desbarajuste que comenzó en septiembre del año pasado, sencillamente lo que ha hecho es que la gente no invierta en colones porque el premio, la prima, es negativa. Está perdiendo dinero. ¿Ah? Y eventualmente buscan los dólares de manera especial cuando hay una devaluación. Entonces, aquí, ¿por qué el Banco Central? Y eso sí es algo que, pues ya no creo que lo explique, porque se atrasó en subir tasas. Si hubiera subido tasas, esta línea roja se desplaza para arriba y la línea azul tal vez sea menor. Y no tendríamos este desbarajuste de tasas. Ahora, el Banco Central desde enero de este año viene aumentando la tasa de interés de una manera rápida, la tasa de política monetaria. Y si ustedes se dan cuenta, no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué si el Banco Central envía señales de mercado de que quiere tasas de interés altas en los depósitos, por qué el sistema financiero no la sube? No la sube. ¿Ah? Bueno, no la sube porque están excedidos de liquidez. ¿Y por qué están excedidos de liquidez? Primero, porque no hay demanda de crédito. Y segundo, el Banco Central inyectó cualquier cantidad de dinero. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema serio. ¿Cómo quitar ese exceso de liquidez para que la inflación tenga algún grado de control vía tasas? Y como en la economía y en la vida personal no hay almuerzo gratis, un aumento de tasas de interés de los depósitos va a significar un aumento de tasas de interés de los créditos. Y al final de cuentas, eso va a tener repercusiones en la calidad de los saldos de crédito. O sea, por todo lado hay costos. El asunto es un equilibrio que pueda uno decir, mire, estoy controlando la inflación subiendo tasas y poniéndole un ojo al riesgo de las carteras de crédito. ¿Va? Estamos en un mundo bastante complejo, como teníamos unos 50 años de no ver, y ahí seguimos. Hay que ver qué va a hacer el Banco Central con la tasa, porque esta referencia de la tasa política monetaria no ha movido las tasas de interés de la economía. No las ha movido porque las instituciones están excedentarias de liquidez, no van a subir las tasas, jamás. Y bueno, hay una manera de hacerlo, pero tiene un costo muy elevado. Y eso lo vamos a hablar al final, que ya estoy casi por terminar, señores. Ya a lo largo de esto, hemos visto, he explicado, en mi opinión, qué es lo que podríamos estar viendo. Como les dije, entorno económico internacional muy complicado, aumentos de costos de producción y como dice Roger Madrigal, el presidente del Banco Central, inflación importada. Bueno, en alguna medida, ¿eh? No toda. Exceso de creación de dinero por partes, sí. Especialmente en una economía que no tiene demanda de crédito, no desde la pandemia, desde hace rato. El crédito viene creciendo anualizado en 2-3% y todavía le metemos más inyección de dinero al sistema financiero, bueno, ahí tenemos ya la inflación. ¿Ah? Como se los he mencionado, las declaraciones de Rodrigo y su impacto en las expectativas cambiarias. Es cuestión de ver el aumento de los precios del dólar en las ventanillas de las instituciones financieras. Ah, ahí se ve, ¿ah? Sí, hay una mayor demanda. Y bueno, las operadoras de pensiones que desde hace rato vienen demandando más dólares para irse al exterior. ¿Y por qué quieren irse al exterior? Porque aquí ya tenemos rentabilidad negativa en colones. ¿Ah? Perdón, señores, pero es que estoy un poquito engripado, ¿verdad? Medidas de política, y yo creo que esta es la última. Bueno, yo creo que me falta otra, no estoy segura. El Banco Central anunció que se va a endeudar con el Fondo Latinoamericano de Reservas, claro,
que va a pedir $1.000 millones para fortalecer la posición en moneda extranjera. Bueno, señores, eso es deuda. Y la deuda con los niveles que tenemos de endeudamiento no se ve muy bien. Pero bueno, es una medida. Tal vez ahí haya que afinar el lápiz con Roger y decirle por qué 1.000 millones y no menos. Si todavía tenemos reservas y están bien, cubren bastante. Bueno, él habló de 1.000 millones, seguro es una cifra como muy bonita, muy redonda. Eh, Algunos levantamos la ceja, ¿de acuerdo? La otra que podría funcionar bien, ya, pero no en el largo plazo ni en el mediano, es que el Banco Central vuelva a colocar bonos propios, bonos de estabilización monetaria. Con eso y una tasa de interés en dólares alta, o en colones también, probablemente el banco va a absorber buena cantidad de liquidez. Y eso propiciaría el aumento de la tasa y probablemente la menor presión en la tasa de inflación. Pero, y aquí viene el pero más grande que nos ha costado un mundo superarlo. Si el banco coloca bonos propios en el futuro, eso es inflación también. ¿Por qué es inflación? Porque el Banco Central va a tener que pagar tasas de interés, va a pagar intereses con emisión monetaria pura y simple, y eso es meterle más combustible a la hoguera de la inflación. Puede ser que en el corto plazo, de aquí a un año, uno siente el alivio, pero después de eso vuelve la inflación. Eso provocaría lo que nos dio seriosísimos problemas desde los 70 y que todavía en alguna medida lo seguimos pagando, que es el déficit del Banco Central. Poquitos bancos en el mundo tienen déficit, entre ellos el de Costa Rica. Entonces, esa puede ser una salida meritoria, llamémosla así, de corto plazo, pero ya sabemos que en el largo plazo el Banco Central va a caer en un exceso de gastos, eso es emisión y eso es inflación pura y simple. Eventualmente ya hay que comenzar a pensar en cómo el gobierno se va a endeudar de nuevo. Por dicha estamos bien calificados con el Fondo Monetario. El año entrante le vencen alrededor de $3.000 millones de endeudamiento. Bueno, los va a tener que reciclar con nueva deuda. Y tal vez eso nos ayude a aflojar un poquito el tema, ¿verdad? Pero bueno, es cambiar deuda por deuda. Algo nos puede ayudar, pero tampoco es una gran hazaña, ¿verdad? Y como les dije, pues promover el aumento de las tasas de interés para que la gente ahorre en colones y no busque dólares. Pero por el momento el Banco Central no ha hecho nada para que eso suceda. Y mientras tanto puede hacer que tengamos siempre una mayor demanda de dólares en el país y la presión cambiaria seguirá. Expectativas, ya se las he ido mencionando. El banco es el que tiene ahora la papa caliente en la mano, porque el Ministerio de Hacienda, pues de alguna forma ha hecho su trabajo con la contención del gasto, con generar superávit en la cuenta primaria del gobierno, mejorar un poquito el perfil de deuda que tiene, pero la inflación, que es lo peor que le puede pasar a un país, realmente lo peor, está en las manos del banco y resulta que buena parte de esa inflación es importada. Entonces, los márgenes de acción son relativamente pequeños. El banco va a tener que ver cómo estabiliza y le da confianza al mercado cambiario, y eso significa haga que la gente ahorre en colones, y eso significa que va a tener que recoger liquidez para que la tasa de interés suba. Si no lo hace, pues vamos a seguir en este nadadito de perro, ¿verdad? Y por el lado de la producción, seguimos creciendo, pero buena parte del crecimiento pues nos viene de las zonas francas, especialmente porque ha llegado inversión extranjera directa en buena medida, y algunos sectores de la economía muestran una buena situación, ¿verdad? Tenemos otros temas que podrían, no digamos complicar, pero sí ejercer algún efecto. Pongámonos a pensar en la invasión a los sistemas del Ministerio de Hacienda. Bueno, yo ya tuve que decirle al Ministerio de Hacienda, déme permiso para pagarle cuando ustedes tengan el sistema otra vez en funcionamiento, porque bajar la declaración de impuestos en papel, llenarla, ir al banco y todavía le digan a uno que no se ve bien el código de barras, bueno, es pasar varios días haciendo fila.
Es muy probable que si no solucionan pronto lo de Conti y los sistemas de información, pues que la recaudación vaya bajando. No es que se deje de pagar, es que no se va a recaudar a tiempo, tal vez después sí. Igual con la caja. Esas cositas, uno diría, bueno, eso no afecta tanto a la economía, pero estamos hablando una recaudadora de impuestos que tiene que pagar impuestos, salarios, y la otra que también es recaudadora de impuestos, pero tiene que atender la salud de todos. Y pongámonos a pensar en lo siguiente, ¿qué tal si el gobierno realmente disminuye la recaudación por este problema informático, que no es culpa del contribuyente, es de ellos, y se quede sin plata para pagar salarios? Bueno, ahí viene. Eso es como imaginarse el huracán que todavía no se ha formado, ¿ah? Pero que tal vez por ahí esté como onda tropical en el Atlántico. Hay que tomar medidas serias. En mi opinión, todavía hay margen para bajar algunos costos de producción acá en Costa Rica, especialmente la energía, que dice todavía está relevo. Eventualmente se puede hacer algo por el lado del combustible, y ahí el asunto es que el gobierno no quiere soltar el impuesto al combustible, no lo quiere eliminar o bajar. Y bueno, esas serían vías para disminuir los costos de producción, ¿verdad? Entre otros. Habrá que ver cómo, a ver si este gobierno, así como ronca, así duerme. Porque después de lo que hizo en los primeros decretos, algunos están congelados, otros, bueno, ayer me llegó un anuncio que le tomaron foto y me lo enviaron, rebaja, y era el aguacate Hass. Rebaja, precio actual 1,250 colones, precio anterior 2,300 el kilo. Y bueno, sí, es muy probable que con precios del aguacate, con la apertura otra vez de la importación, el precio baje. Y déjenme decirles, hay cooperativas que están expuestas a producción de aguacate. Entonces, bueno, ya les dije, vayan viendo a ver cómo hacen para rescatar algo, ¿verdad? Señores, es complejo el panorama. Sin embargo, tal vez sea el momento de plantear innovación en muchas áreas de costos que en Costa Rica son realmente elevados. Y ya tal vez con eso podríamos darle un impulso, no solo al consumo, con costos menores, sino también a la producción. Pero bueno, uno no está ahí metido, ¿verdad? Uno no está ahí metido. Y con esto termino, señores. Completé 1 hora y supongo que don Carlos o Rancés son los que van a dirigir preguntas, observaciones, comentarios, todo lo que ustedes deseen. Gracias, don Juan. Hay un chat muy activo en este momento, por dicha, Podemos, y muchos de los cuales son saludos San Juan, le tienen mucha estima a don Juan, todo el mundo lo Bueno, saluda. veámoslo así, ya cuando uno se convierte en un Buda, Por gordillo, ser peludo, morado. y soy moradito también, Y es morado, entonces mejor aún todavía. aún mejor, ¿verdad? Y me gusta el whisky. Vamos a ver qué se indica. Luis Gaber subió algo que no he podido bajar. Yo No sé si también no lo vi. Alexander Brenes, el tema es muy importante. Si don Juan ocupa más tiempo para que amplíe la exposición, se considera oportuno. No tengo que salir, pero está muy bueno. Me gustaría volver a ver la lámina de las posibles explicaciones. Doña Erika Paniagua. Me gustaría volver a ver la lámina de las posibles explicaciones, don Juan. Vamos para allá. Y también Luis, ¿quién es Luis Gabet? Pregunta por el encaje legal. Ajá, Luis Gaber. Vamos a retroceder hacia las posibles explicaciones y luego vemos lo del encaje, que es otra situación, ¿verdad? Vean que en posibles explicaciones, como comencé yo hoy la charla, entorno económico internacional. Todos los factores están en contra, no solo de Costa Rica, de todo el planeta, ¿verdad? De todo el planeta. Y por ese lado, pues, más de muchos consuelo de tontos, ¿verdad? Sin embargo, en algunos aspectos, la economía costarricense está más fuerte que otras, pero en otros aspectos estamos más vulnerables. Y la vulnerabilidad viene porque tenemos algunas rigideces en la formación de precios
que impiden hacer ajustes oportunos. A eso lo llamo yo costos de producción relativamente elevados, por asuntos que incluso no son de mercado internacional, sino que pasan factura y de una manera importante. Entonces, bueno, ahí viene un tema que es así como ponerle un poquito de sal a la herida, sí. Me está cayendo la sal del resto del planeta, pero yo tengo una herida y me duele todavía más, ¿verdad? El entorno internacional está complejo y hay que reconocer que el presidente de Estados Unidos, que es el que todo el planeta mira a ver qué va a hacer, pues no ha hecho nada. Realmente Joe Biden, pues a mí me agradaba el señor, pero está como muy desubicado con el tema económico, ¿ah? Igual que su gabinete. Y la Unión Europea, pues más bien nos puede poner contra la pared, porque ya dijo que no iba a volverle a comprar petróleo a Rusia. Bueno, significa entonces que tal vez los costos de producción para Europa van a subir y tal vez el precio del petróleo para Rusia va a bajar. En fin, ahí hay una mezcla complicada, ¿verdad? Y en Ucrania se está destruyendo el granero mundial. Hay dos países que son graneros, bueno, tres, Estados Unidos, Ucrania y Argentina. Son los que abastecen de grano a casi todo el planeta. Bueno, ahí tenemos un faltante. Luego, lo que sí hemos estado apuntando desde hace varios meses es que al Banco Central se le fue la mano inyectando dinero cuando no había demanda de crédito. Y cuando un Banco Central inyecta dinero y no se usa en nada, eso se transforma en inflación. Y ya la estamos viviendo. Para controlar la inflación, tenemos que subir las tasas de interés y que el banco recoja la liquidez que inyectó. Si bien ha venido subiendo las tasas de interés, el mercado no reacciona porque todavía sigue habiendo exceso de liquidez. Bueno, la única manera es recoja la liquidez. ¿Y cómo la va a recoger? Coloque bonos de estabilización monetaria. Eso puede ayudarnos por un tiempo, pero eso crea inflación a largo plazo todavía. Y más porque el Banco Central va a caer en un problema de déficit. Y hay que saber manejar hasta dónde puede el Banco Central crear déficit. Y eso es muy, muy delicado. Eso fue lo que nos metió a finales de los 70s y casi todos los 80s y 90s en el tema inflacionario, que no bajábamos la tasa de 15% anual, el déficit del banco. Explicaciones, sí, en ventanilla el tipo de cambio aumentó mucho por lo que dijo el presidente. Me quedé sin dólares. Señores, bueno, yo recuerdo cuando trabajé en el Banco Central, estaba ya en el 81, y hubo un día en el que el banco abrió las ventanillas y solo tenía casi 3 millones de dólares. Con eso ni cosquillas hacía. Bueno, el mercado cambiario de la Avenida Central, los bolsinistas, sencillamente pasaron de 15, 16 colones el dólar a 60 el mismo día. Entonces, cuando un banco central se queda sin dólares, esperemos lo peor de lo peor, ¿ah? Bueno, eso podría haber sucedido, de no ser porque, primero, realmente tenemos dólares en el Banco Central y segundo, hubo que desmentir al presidente, ¿verdad? Y volvemos al tema de la presión cambiaria. Ya no solo por el hecho de que habló el presidente y generó una mayor demanda de dólares en las ventanillas de los bancos, sino porque desde hace varios meses, tal vez año y medio, las operadoras vienen transformando sus portafolios de inversiones en colones a dólares. Y eso significa una mayor demanda de dólares. Entonces, por aquí vienen las explicaciones. No sé si con eso estamos claros. Momento. Muy bien. Tenemos la del encaje, ¿de acuerdo? Por favor. Esa es de Luis Gabert. Bueno, Ajá. no sé si se pronuncia nada, Gabert, bueno, don Él Luis. dice ¿Ah? Luis Gaber. Gabert, muy bien. 8 distinguido morado. Así me gusta, ¿verdad? Vamos a ver, el encaje legal fue parte de las medidas que tomó el Banco Central para inyectar liquidez y disque apuntalar la producción. Lo bajó de 15% a 12%. ¿Ah? Uno podría pensar que el Banco Central debería aumentarlo otra vez a 15. El efecto es solo una vez. Recoge liquidez, tal vez sea poco, yo no creo que sea mucho. Sin embargo, aumentar el encaje tiene un problema que se puede sumar al que se va a generar a futuro, y es el hecho de que el alza del encaje legal significa un mayor costo de producción de las instituciones que tienen que encajar.
Y ese mayor costo de producción se va a reflejar en una mayor tasa de interés para los créditos. Y una mayor tasa de interés de los créditos desanima la colocación y aumenta la morosidad. Y si a eso le sumamos que tal vez el Banco Central se vea urgido de subir la tasa por su propia cuenta, pues otra vez un poco de sal sobre la herida. Yo en lo personal preferiría que suba un poquito el encaje antes de que coloque bonos, pero de alguna, con cualquiera de las dos formas, el deudor va a salir por dentro. No solo porque está enfrentando una mayor devaluación, sino porque le van a subir las tasas de interés también. Estamos en una encrucijada. Yo creo que subir el encaje no va a resolver mucho del tema de inflación. Yo preferiría ver al Banco Central manejando mejor las tasas vía sus bonos. Sin embargo, todavía el Banco Central no se ha pronunciado sobre el encaje, sobre los bonos. Lo único que ha dicho es que vamos a buscar $1.000 millones en el FLAR y $2.000 millones en instituciones financieras internacionales. El señor nos agarre confesado, ¿verdad? Porque eso es un nivel de deuda muy alto. Pero no hay que desechar un aumento del encaje. Podría estar como una herramienta en el escritorio del presidente del banco. ¿Cómo podemos ayudar a los deudores a colonizar sus créditos en dólares? Vamos a ver, primero que todo, otra vez el presidente de la República dijo que iba a promover una ley para pasar colones a dólares. No hace falta. ¿De acuerdo? No hace falta. Los bancos y, bueno, todas las instituciones financieras tienen la posibilidad de colonizar las deudas en dólares. Ahí juegan dos cosas. Primero, que probablemente la deuda en colones pues va a ser alta por el tipo de cambio. No por el nivel de dólares, sino por el tipo de cambio. Segundo, van a tener que enfrentar comisiones nuevas, gastos de formalización porque es otro tipo de contrato. Habría que ver si cambian las condiciones de la tasa de interés y del plazo. Eso, las instituciones están en libertad de hacerlo. Y eventualmente habría que decirle a la superintendencia una consulta. Si esa transformación de dólares en colones se vería como un crédito, digámoslo así, nuevo, o como una reestructuración, porque si fuera una reestructuración, la regulación pide cierta estimación de crédito y eso es un gasto mayor. Pero en este momento, ¿cómo ayudarles? Bueno, lo cierto del caso es que van a tener que acercarse a las instituciones, ver cuáles son las condiciones de pasar la deuda de dólares a colones y habría que ver si las instituciones lo permiten por una razón. Si la institución tiene una importante cantidad de dólares colocados en crédito, en este momento, con la devaluación que hay, tienen ganancias cambiarias. Eso significa que durante este año es muy probable que veamos utilidades excedentes hermosos, aunque sean solo contables. Si transforman de dólares a colones, ahí se les puede generar más bien una pérdida cambiaria. Primero porque dejarían de tener créditos que en colones serían cada vez más altos. Ya eso no sería entonces negocio para ellos, pero han aumentado los depósitos a plazo en dólares. Y si aumenta el pasivo en frente de una devaluación del dólar, más bien podrían tener pérdidas cambiarias. Entonces, es un juego. Habría que ver si los bancos ponen en la balanza la posibilidad de una mora mayor por la devaluación versus la posibilidad de una ganancia cambiaria menor o incluso pérdida por transformar dólares en colones. Pero desde el punto de vista de la superintendencia o de un proyecto de ley, no veo posible que se pueda ayudar de otra forma, ¿verdad? No lo veo. El asunto tal vez es ayudar a que el tipo de cambio se estabilice. Y bueno, de eso no lo veo tan claro tampoco, soy honesto. Pero una ayuda extraordinaria no lo veo tampoco, especialmente porque el gobierno no tiene ni cómo intervenir. Muy bien, no sé si con eso habré respondido la consulta.
Muchas gracias. Muchas gracias, muy claro, gran maestro. Vamos a ver, ¿qué tan cerca estamos? Me pregunta Carlos Vargas, ¿qué tan cerca estamos de una crisis económica? Ya estamos en la crisis, ¿verdad? Tal vez no hemos llegado a los niveles del 81, 82, porque estamos manejando mucho mejor la deuda. El gobierno ahora tiene superávit. Hace 40 años teníamos déficit de los más grandes del planeta y una deuda enorme. Por el momento, yo diría que crisis, pues la tenemos, pero no es una crisis que todavía se ha profundizado. En mucho va a depender del manejo del tipo de cambio. Y si yo estuviera sentado en esa silla, pues sí, buscaría un crédito para sostener un poco más las reservas, pero permitiría la devaluación. La permitiría porque ir en contra del incendio, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No le vamos a meter más combustible y eso sería imprudente. Es decir, gastar reservas para sostener un tipo de cambio que está presionado por otros factores a que se devalúe, no lo veo. Y sí, nosotros le tenemos miedo al tipo de cambio, pero bueno, yo creo y confío que la gente del Banco Central tiene más claras las cosas. Y si van a salir a buscar un crédito, pues vayan. Pero honestamente, y aunque ustedes digan que injusticia, las tasas de interés deben subir. Deben subir, que provoca más morosidad. Bueno, alguien tiene que asumir el costo. Lo otro es una devaluación precipitada, ¿verdad? Complejo No, el asunto, hay que saberlo manejar muy prudentemente y habrá que ver qué hace el nuevo presidente del banco. don Maynor nos pregunta cómo ayudar a las personas a colonizar sus créditos en dólares desde la cooperativa. Bueno, la cooperativa debería tener un plan. Lo que pasa es que habría que cerciorarse antes de pasar colones a dólares a colones, si eso se consideraría como una reestructuración para efectos de la 105, las estimaciones de crédito. Pero la cooperativa, yo creo que tiene todo el derecho de ofrecerle al deudor la posibilidad de pasar dólares a colones. Ahí vuelvo al tema que acabo de mencionar. Si la cooperativa tiene una cantidad importante de créditos en dólares, probablemente en este momento está generando ganancias cambiarias que se ven en excedentes mayores. Pero si pasa una buena parte de esos créditos de dólares a colones, pierde esa ganancia cambiaria. Y en la de menos va a haber sufrir sus excedentes también. Es decir, hay que hacer un número ahí de qué impacto tendría colonizar el crédito y ese impacto es cuánto dejo de generar una ganancia por revaluación, perdón, por devaluación cambiaria. En la de menos no le va a servir, ¿ah? En la de menos. Y bueno, eso tienen que ponderarlo también. Lo otro es que, claro, puede hacer que tengan una menor ganancia cambiaria colonizando y podría ser que ayuden a los deudores a que no entren en morosidad, porque el tipo de cambio realmente está muy elevado. Eso hay que ponderarlo. Y para eso, bueno, sentémonos a ver la cartera de crédito que tenemos en dólares, qué rentabilidad estamos obteniendo, cuál es la rentabilidad en colones, qué impacto podríamos tener en el gasto de estimación al transformar una por otra. En fin, hay que sentarse a ver los estados financieros para tener una idea del impacto. Pero es un derecho que yo creo que tiene cualquier empresa, incluso una cooperativa. Gracias. ¿Qué opinión le merece la devolución del 30% del ROP? El proyecto de ley. Va a ser el proyecto de ley. Vamos a ver. Honestamente, me parece populismo. ¿Por qué? Porque eso es mi pensión. Estamos apagando deudas de hoy, sacrificando el ingreso que deberíamos de tener cuando estemos viejillos y enfermos. Apagar eso, ese incendio, no lo veo tan claro con el uso del ROP. Es más, pregunta, ¿se podrá pagar la deuda de un individuo usando el 30% del ROP o va a seguir en las mismas y con menos pensión? Honestamente, yo no lo veo tan claro. Es más, no lo veo claro, porque estamos sacrificando el ahorro de futuros años, que es importantísimo. Y ayudará eso a aliviar la carga de deuda. No lo veo claro. Yo, la verdad,
lo he analizado, pero más que todo de manera generacional en el tiempo. Y no, yo no quisiera tocar la pensión, no la quisiera tocar, ¿verdad? Eso significa buscar otros mecanismos de trato de la deuda. Y uno de ellos, vean señores, honestamente, uno de ellos es contener el endeudamiento de las personas. ¿Y cómo se contiene? Haciendo un mejor análisis de la capacidad de pago para ver si le doy el crédito o no, viendo la carga de deuda que tiene esa persona, porque al ponerle otra deuda encima y ya tiene ahí una mole sobre la espalda, pues es matarlo, es asfixiarlo. Ahí entran otros elementos. En lo personal, yo me preocupo por una pensión deteriorada, utilizando por adelantado este rol. Gracias. Dicen ahí que don Gerardo Corrales dijo que no hay nada más pendejo que el tipo de cambio. Bueno, me imagino que es porque parece bistec de peseta, solo nervios. El tipo de cambio es la variable más crítica de todos los países latinoamericanos. El temor hace varias décadas de devaluación era que hubiera golpe de Estado y se trajeran al suelo al presidente porque devaluó. Pero es un precio más de la economía. Y claro, si nosotros estamos todavía en esa línea, que el tipo de cambio es un precio muy especial, claro que entramos en temor. Me imagino que a eso se refirió Gerardo. Es nervioso el tema, ¿verdad? Nos pone nerviosos, pero, por ejemplo, si ustedes van en este momento